seguimos en Mañanas por Radio Ulma en este viernes 22 de julio, 10 de la mañana, 8 minutos, y ya estamos en contacto con nuestra amiga, vecina y senadora Carmen Aciaín. Muy buen día, Carmen, muchas gracias por atendernos. Muy buen día a Radio Ulma, Laura, Martín y Sol, un placer estar saliendo por mi lugar preferido del planeta. Para nosotros, del Diablo. Para nosotros también es muy lindo poder contar con tu voz. Ya te tuvimos acá en vivo cuando estábamos en el Paseo del Rivero. Tenés que conocer el nuevo estudio, Carmen. Y también siempre la disponibilidad que tienes tú, como el resto de los representantes, para poder hablar y poder compartir ese trabajo que están realizando ustedes desde el lugar que les toca. Y eso para nosotros es muy importante, así que muchas gracias, Carmen. No, un placer, con un cariño muy especial. Bueno, polémicas, ¿no? Me imagino que han sido días a full, semanas a full, por esta situación, por tantas reflexiones y tantas opiniones que se han dado y los hemos visto en diferentes medios de comunicación, pero para que la gente pueda entender un poco más, y ya nos habías contado cuando viniste aquí un poquito de lo que iba a estar ocurriendo con este proyecto de ley, pero para quienes no están muy enterados, contanos, Carmen, ¿cómo surge este proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza? Bien, primero me gustaría partir de lo que es una convicción para nosotros. Nosotros realmente creemos que para los niños y adolescentes lo mejor en situaciones normales es que los niños y adolescentes puedan tener un contacto, una vinculación cotidiana con ambos progenitores. Cuando yo hablo de progenitores, hablo de papá y mamá, o de las familias que están organizadas con dos mamás, dos papás o adoptantes. Hablo en general. Uh-huh. Entonces, eso lo consideramos lo óptimo. Y que ese ideal no debería interrumpirse cuando los progenitores se separan, sino que dentro de lo posible y en situaciones normales en que no haya nada que indique lo contrario, lo mejor es que esos niños, y es un derecho de ellos, puedan seguir esa vida cotidiana con ambos padres. Esto viene siendo reforzado desde la psicología, que apunta el psicólogo Alejandro de Barbieri, por ejemplo, ha hablado en nuestro medio, entre otros, ¿no? Y que apunta a esto de que cada progenitor desarrolla aspectos diferentes de la personalidad del niño, y por eso es saludable. Pero además, desde la perspectiva de los derechos humanos, esto es un derecho de los niños, está en la Convención Internacional de Derechos del Niño, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, esto de que el derecho del niño a mantener ese vínculo familiar con su familia, con sus progenitores, aún en casos de separación, divorcio, disolución del vínculo entre esos progenitores. Entonces, bueno, que no se divorcien los padres de los hijos cuando se divorcian entre ellos. Uh-huh. Que dentro de lo posible se mantenga. Esa es como la premisa sobre la que nosotros nos paramos. Y el proyecto lo que viene a dar son garantías, sobre todo para los niños, cuando hay un progenitor que viene justamente y dice, bueno, si yo quiero hacerme cargo, puede hacerlo por acuerdo de partes, o sea, acuerda con el otro progenitor, listo, ahí no van al juez. Si no hubiera acuerdo, si no llegaron a un acuerdo y van al juez, bueno, que al juez se le proveen, se le dan una cantidad de filtros, se le dice, bueno, está, perfecto, acá hay un papá o una mamá que quiere la tenencia compartida, ¿se le va a dar así nomás? No. Primero tiene que el juez verificar que siempre, en el caso, en la circunstancia, eso responda a el interés superior del niño o adolescente. Que las condiciones familiares lo permitan, que si se otorga la tenencia compartida, esa sea la mejor manera de garantizar ese interés superior del menor. ¿Qué va a recabar el juez? La opinión del niño en un ámbito adecuado. A la opinión del niño, además, que la va a recabar en presencia del defensor del niño o adolescente, que en este proyecto queda potenciado, y eso fue elogiado
por bastantes instituciones el hecho de que el niño adolescente en este juicio que se plantee va a quedar con la misma posición que los progenitores, va a quedar con la calidad de parte. Pero además el juez tiene que mirar, bueno, ¿cuál era la vinculación afectiva entre ese niño y esos progenitores? Que la separación altere en la menor medida posible sus costumbres, es decir, que pueda mantener las actividades sociales, culturales, educativas, deportivas que tenía. ¿Cuál era la dedicación que cada uno de esos padres le daba y el compromiso de seguirle dando? Las recomendaciones que surjan del defensor del niño y de otros profesionales que puedan ser pedidos. También el domicilio de los padres. Bueno, si la mamá se domicilia en Punta del Diablo, pero el papá en Tranqueras, y la tenencia ahí compartida no va a ser posible, salvo que alguno cambie, decida, bueno, me importa tanto que, bueno, yo me mudo o me traslado tantas veces a la semana, ¿no? Uh-huh. Contemplar cada realidad y como un traje a medida, resolver en el caso concreto cuál sería la mejor solución para esa familia en particular. Uh-huh. Y Carmen, una pregunta, porque escuchándote sobre lo que plantean, cuál es la premisa, ¿no? Y la intención de este proyecto de ley, ¿cómo es hoy la realidad? ¿Cuál es la diferencia entre cómo funciona hoy este sistema a la hora de las tenencias y en qué modificaría este hoy proyecto de ley? Bien, gracias por esa pregunta, que es bien importante. Hoy en nuestro régimen no está prohibida la tenencia compartida. Se podría dar, de hecho, hay algunos casos en que se da, o sea, cuando más ocurre es cuando se llega a ella por acuerdo de partes, es decir, no a nivel judicial. A nivel judicial son mucho menos los casos. Hubo un caso dado por la Suprema Corte que la entendió algo muy positivo y por eso la otorgó. Pero la tendencia, de hecho, es que cuando llega un caso así de divorcio, de separación y demás, la mayoría de las veces se otorga la tenencia. Lo tradicional, por una costumbre, algo cultural, se le da la tenencia a la mamá y el papá queda con la visita del fin de semana, el paseo, lo festivo, pero no se hace cargo de esas responsabilidades que son lindas, pero que también dan trabajo, los deberes, la ropa, la comida, el llevarlo al médico, llevarlo a la escuela, en fin, todas esas. Entonces, esto viene a involucrar más. Y tú me decías, ¿cuál es el cambio? El cambio es que para dar la tenencia, en el proyecto lo que se prevé es que el juez tiene que cumplir como con 10 filtros que tiene que mirar antes de darla. ¿Todo por qué? Para dar garantía a los niños y a los progenitores también, de que en este caso concreto esa sea realmente, y escuchando a todos, sea la mejor solución en ese caso. Entonces, lo que viene, como dijo el presidente del INAU, que vino el martes a la comisión, viene a mejorar la legislación en cuanto a que aporta garantías. Todos estos filtros no estaban previstos en la legislación. Uh-huh. Filtros previstos para asegurar o tender a que esta sea la mejor solución en el caso concreto. Carmen, buenos días, aquí Sol Pitau te saluda. Y en cuanto a esto de los acuerdos que llegan las parejas al separarse, bueno, según catedráticos de Derecho de Familia, dicen que el acuerdo en cuanto a los padres en una separación, generalmente se llega a un acuerdo en el 90% de los casos y sería un 10% los que llegan a una instancia de judicial, a la segunda instancia, ¿no? Donde se atraviesan estas situaciones donde, bueno, ahí el juez tendría que interceder. Y ese 10% se habla que muchas veces son casos en los cuales, bueno, no llegan a un acuerdo porque pueden haber algunos casos de abuso o de otro tipo de violencia. Y ahí, ¿cómo también intercedería este nuevo proyecto de ley para modificar, digamos, esto de que un niño no vaya a estar obligado, que muchas veces se habla de eso, obligado a tener que estar con alguno de los dos progenitores que causa violencia o abuso a esta familia, a esta niñez, digamos?
Gracias. El dato ese del 90% que son acuerdos, si es así, es un dato muy bueno, porque es a lo que se tiene, es a lo óptimo para nosotros es que no se tenga que acudir a la justicia, ¿verdad? Que los progenitores acuerden como les parezca mejor, en paz, de forma no conflictiva. Yo no tengo ese dato, pero no lo cuestiono. Un 10% que va a la justicia. Bueno, pero un 10% es mucho y merece, aunque sea solamente un 10%, tener que el Estado, a través de la legislación, se ocupe de ese 10%. Y justamente para descartar los casos de abuso y de violencia. Esto está pensado para situaciones en que justamente no existe abuso y violencia. ¿Por qué? Porque si existe abuso o violencia de parte de un progenitor, evidentemente el filtro que se pone, que es el que siempre debe primar el interés superior del niño o adolescente, ya lo va a descartar ese caso de abuso o violencia. Tú también me hacías referencia a que el niño sea obligado. No, acá nunca esta solución va a ser impuesta. ¿Por qué? Porque el niño está previsto específicamente, no solo el derecho a ser oído en toda instancia en que algo se resuelva sobre él, sino también el que se respete su opinión y además la calidad de parte en los procesos, de manera que vamos a tener una parte es, por ejemplo, lo más tradicional, el papá, otra parte es la mamá y otra parte son los niños o adolescentes en conjunto o cada uno por separado, y van a tener el mismo peso, de manera que el juez, si está obligado a escuchar y a tener en cuenta la opinión del niño, y el niño dice yo no quiero, y está defendido por su defensor, eso va a tener un peso enorme. Además se puede valer de los informes. Es decir, que esto no va a ser impuesto a quien no lo quiera. Lo que sí se establece es que si el hecho de que uno de ellos se oponga, eso no necesariamente implica que no se otorgue. Ejemplo, se pelearon, se llevaron mal, celos, lo que fuera, ¿no? La mamá queda con toda razón resentida y por eso no quiere dar la tenencia. Bueno, si de todo ese juego en el juicio, ¿no? Defensor de los niños y adolescentes, el juez, los informes, los peritos, etcétera, sale que no hay un impedimento para dar la tenencia, y bueno, la oposición de esa mamá o de ese papá, nada más que porque, bueno, no, me quedé mal, no va a impedir si no lo impiden otras circunstancias. No sé si me explico lo que quiero decir, sí. Carmen, y algunos oyentes nos escribían estos días que pasaban porque se hablaba un poquitito también, y algunos representantes también hablaban de, bueno, si era necesario hacer una ley o modificar el sistema judicial para poder darle más herramientas a los jueces que están trabajando con estas situaciones, ¿no? De las tenencias compartidas que ya están habilitadas y que ya están sucediendo las tenencias compartidas, como lo habías dicho tú bien hace un ratito. ¿Por qué es tan importante que se genere una ley nueva y no darle nuevas herramientas al Poder Judicial desde la ley que ya está habilitada? Es que estas son nuevas herramientas desde la ley que ya está habilitada, son nuevas herramientas que se introducen en la misma ley, en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, que no se deroga todo el código para nada, esto se inserta introduciendo unas garantías adicionales. Esto lo dijo la Asociación de Magistrados cuando compareció en comisión, o sea, la Asociación de los Jueces, ¿verdad? La representación de ellos dijo, esta es una ley necesaria, era necesario actualizar un código que es del 2004 en esta materia y actualizar un poco y bueno, y sobre todo, y esto último que voy a decir lo dijo el INAU, sobre todo en el sentido de que da más garantías. En el fondo, al juez le impone más deberes, porque el juez no va a poder suelto de cuerpo decir, bueno, sí, me parece, no, tiene que verificar una cantidad de criterios, de parámetros antes de otorgar. Y además vamos a tener a la defensa de los niños y adolescentes mucho más potenciada, que va a tallar, ¿verdad? Y con la posibilidad de recabar todos los informes de perito, de psicólogo, asistente social que resulten
necesarios. Pero además de todo, en materia de familia, todos estos procesos no son como cuando se sale una sentencia en civil, por ejemplo, y que quedó, ya está, se llama cosa juzgada. No, acá es todo revisable. Cambian, se da la tenencia, que no tiene por qué ser matemática, mitad y mitad, sino que puede ser, bueno, lo que sea, como lo acuerden las partes con el juez. Cambian las circunstancias y se presenta un escrito y se revé todo, se revisa. Esto es una característica de todos los procesos de familia, no solo de este caso. Carmen, creo que escuchándote y escuchando también a muchos representantes y muchas instituciones, la problemática desde quienes se oponen a este camino del proyecto de ley, creo que en lo que están en línea es en esto de no tener, que no se queden expuestos las niñeces y las juventudes, que no estén obligados a convivir o a tratar con una persona violenta, sea su madre, su padre, su tío, su abuelo. Entonces, ¿nos podés dar desde el lugar de ustedes la seguridad de que no va a haber, y la tranquilidad, ¿no?, para la comunidad, de que no hay posibilidad? Si hay una denuncia de violencia, eso va a estar tenido en cuenta, ¿no? No hay posibilidad de que un niño vaya con una madre violenta o con un padre o con un tío o con un abuelo obligado por la ley. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Sí, yo tengo personalmente la mayor tranquilidad. Yo soy madre de 3 mujeres que ahora ya son grandes, pero van a tener sus hijos. Y por supuesto que estoy cercana a ese aspecto, además de haber ejercido, ¿no? Uh-huh. Y lo que puedo decir es, los jueces que intervengan en esto, ya sea el juez de familia, ya sea el juez de emergencia por denuncias, mantienen todas las potestades para adoptar todas las medidas cautelares, ¿no? Uh-huh. Lo que se establece es que en esas circunstancias, bueno, el juez siempre al final todo lo resuelve el juez mirando el caso concreto, mirando las circunstancias. Hay una previsión, y que me gustaría darla con un ejemplo, para no hablar tan en abstracto, si les parece bien. Uh-huh. Pero que explica esas previsiones y que han dado lugar a esos cuestionamientos. Pero creo que, insisto, el filtro de que siempre el juez debe procurar y proteger el interés superior del menor, creo que destierra cualquier tipo de amenaza de violencia o de abuso, en cuyo caso no va a corresponder ni una tenencia ni las visitas. Entonces, ¿qué es lo que sí se permite? Ejemplo de la vida real. Pareja separada, no casada, pero no importa. Ella tiene la tenencia de la niña de 10 años. Lamentablemente ella, alcohólica, llevaba hombres a la casa, los hombres se metían con la niña. Quien hace la denuncia es la madre de ella, la abuela materna. Inmediatamente medidas cautelares, la tenencia se le quita provisoriamente a la mamá y pasa al papá. ¿Se le prohíbe a la mamá la visita? No se le prohíbe. Se permite la visita en la casa de la abuela materna. Entonces, ese es el tipo de cosas que el proyecto prevé, que dice que, por ejemplo, que el derecho a las visitas, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño adolescente y de considerarse necesario en modalidades que garanticen esto, por ejemplo, en lugares públicos, en presencia de familiares del niño adolescente, en reparticiones estatales. En este caso, la madre siguió, es un caso real, ¿verdad? Yo decía, la madre siguió visitando a la niña y hasta le ayudaba un poco a que ella tenía que presentarse en condiciones cuando iba a ver a la niña. Pero se optó por no cortar ese vínculo. Carmen, entonces... en este caso, sí. Perdón, entonces en este caso puntual que estás mencionando, ya estamos hablando un poco del articulado 34 y 35, que se modificaría esta instancia de la patria potestad hacia alguno de los padres, si hay algún caso de abuso o violencia. No, la patria potestad no se toca, la patria potestad no se afecta. Capaz que lo que tú me preguntás de la patria potestad es porque cuando salió el proyecto, que había en el artículo 2 había una frase que decía: la patria potestad únicamente podrá perderse por las causales previstas en el artículo, y mencionaba uno del Código Civil, y se había omitido involuntariamente mencionar otro artículo que también tenía causales de pérdida de la patria potestad, que eran causales
totalmente de recibo, porque eran casos en que el progenitor explotaba sexualmente, era proxeneta, o sea, delitos contra los hijos, que terminaba preso, ¿no? Entonces eso se salvó, eso fue, yo me hago cargo, eso fue entre tantas idas y venidas de las versiones, eso quedó colgado, pero ya está en el texto que figura en comisión y que va a ir al plenario. No sé si es a eso a que tú te referís, porque fuera de eso nosotros no tocamos el tema patria potestad. Es decir, la patria potestad va a seguirse perdiendo por las causales que ya están previstas en el régimen vigente. Impecable. Nosotros no tocamos ese punto. No sé si es a eso a que te referís. Eso mismo, sí. Carmen, y por último, porque sabemos que estás también en función y para no quitarte más tiempo, pero también plantearte un ejemplo que Bien. hoy ocurría temprano con respecto a, por ejemplo, ¿no? Ya que tú pudiste explicar clarísimo con un ejemplo, si una familia se separa y la madre hizo una denuncia por violencia, ¿no? La madre hizo una denuncia de violencia al padre o al revés, el padre a la madre, ¿no? El niño, la niña, manifiesta que quiere, por ejemplo, si es el padre el agresor, que al padre lo quiere mucho y que quiere verlo. Pero hay una denuncia de violencia. Ahí se va a tomar en cuenta lo que dice el niño desde su lugar, el interés superior del niño y del adolescente, o se va a tener en cuenta que hay una denuncia de violencia. Bien, en este caso está previsto por la Ley de Violencia de Género, y está previsto también por un artículo 124E del Código de la Niñez y la Adolescencia. No son ideas nuestras, no es parte de nuestro proyecto es mucho más genérico en el fondo, porque lo que dice es que nunca debería otorgarse ni visitas ni tenencia cuando esto vaya en contra del interés superior del niño. Pero la ley ya vigente, Ley de Violencia de Género, establece en este mismo específico caso que primero que se debe desvincular ante una denuncia de violencia sexual o violencia física contra la mamá, aunque no sea contra la niña o el niño, que debe desvincularse. Y dice, excepcionalmente, se podrá revincular si la víctima lo solicita y informes. Insisto, esto no es de nuestro proyecto. Bien, esto y no ya anula, está en la ley. Exacto. Y no se anula, que este proyecto de ley no anula Ahora, lo que ya está funcionando. Si me preguntan, a mí me parece más garantista nuestro proyecto en el sentido de que con peine fino erradica cuando hay cuando el interés superior del menor no está siendo garantizado, porque yo no sé si ese pedido de esa niña, hay que ver qué edad tiene esa niña, claro, ¿no? Por eso, y hay que verlo lo puntual. ¿Verdad? Claro, a mí me gustaría, por eso me importa tanto el defensor, porque es el defensor del niño y adolescente. Va a escuchar lo que diga la niña, el por qué quiere de vuelta ver, si no ha sido manipulado, y va a haber una persona ahí que va a defender y va a decir, bueno, no sé, a pesar de que esta niña que tiene 3 quiere ver, pero va a mantener las medidas de que no lo vea, por lo menos mientras se dilucide y se vea a ver qué pasó en este caso específico, ¿no? Pero bueno, el proyecto nuestro no es que barre con todo la legislación vigente, sino que se tiene que insertar en la legislación vigente, y eso es parte de la legislación vigente. Bien, porque a veces está esa confusión como que viene una cosa a sacar otra, no, por eso te lo preguntaba, para poder ver de que no se anulan las leyes, y no podría ser posible tampoco, ¿no? Plantear un proyecto que anule otras, pero bueno, a veces genera esa confusión. Esto dice, el proyecto dice, tiene algunos principios generales, algunas cosas que son como autónomas del proyecto y otros artículos que dicen, se modifica tal artículo del Código de la Niñez, se modifica tal otro, y lo que no dice que modifica es porque se mantiene todo y se enmarca dentro de un contexto, es decir, pasa a integrar un todo orgánico y que todo dialoga entre sí, ¿no? Todos los artículos dialogan entre sí, el principio protector, el principio del interés superior del menor, la cautela, etcétera. Carmen, ¿qué tal? Buen día, acá Martín te saluda. He escuchado varias voces que planteaban que
ciertas cuestiones que se intentan cambiar con este proyecto de ley no funcionaban del todo por cuestiones presupuestales, digamos, por falta de profesionales, por falta de tiempo para trabajar en cada caso concreto, y que no se escuchaba ningún pedido de presupuesto en cuanto a las instituciones involucradas para estas cuestiones, digamos. Que no se escuchaba, perdón, lo último no pedido de más presupuesto para que se pueda trabajar más específicamente con cada uno de los casos, digamos. Bien. Sí, la verdad es que el tema presupuestal, es un hecho, ¿no? La falta de presupuesto del Poder Judicial se viene arrastrando desde hace décadas. Y bueno, ahí tenés un punto. ¿Qué te voy a decir? Sí, el Poder Judicial merecería tener mucho más presupuesto de esta administración, de las anteriores, de todas, ¿no? ¿Cuál es una pequeña modificación que, atendiendo a esos reclamos, se hizo en el último minuto? Y eso también suscitó críticas. Lo que es, respecto al defensor del menor y adolescente, del niño y adolescente, se establecía, para garantizar su imparcialidad y evitar, esto dicho por jueces, evitar el clientelismo de que en un juzgado quizás había 2 defensores de los niños y adolescentes, y entonces eso generaba una relación con el juez que hacía que no le apelaran las sentencias, por ejemplo, ¿no? Entonces se decía que cada defensor tendría como máximo 5 casos en cada juzgado, y además saldría designado aleatoriamente de una lista que confeccionara el Poder Judicial. Se alertó en este sentido, los defensores de oficio dijeron, bueno, muy bien, eso está muy bien en caso de defensores privados, pero en el caso de los defensores de oficio, que somos pocos, no nos daría la vida para atender, somos 29, para atender todos los juzgados de Montevideo. Entonces se estableció una excepción y se puso que esa limitación no aplica para el caso de que el abogado sea de defensor de oficio. Pero yo no puedo sino reconocer ese señalamiento de que todavía falta mucho presupuesto. No creo que esto venga a perjudicar en el sentido de agravar, porque esto es más se le recarga mucho al juez, y a los peritos en todo caso se los convocará. En el caso de que sean pagos, serán pagos. En el caso de que sean gratuitos, sí, quizás haya que, me quedo con ese, o sea, recojo el guante y me quedo, yo pertenezco a la Comisión de Presupuesto, y bueno, y con esta iniciativa tengo ahí un motivo para procurar un reforzamiento del rubro del Poder Judicial. Creo que es de toda justicia. Tremendo lo que estás trabajando, Carmen. Por favor, no parás ni un día, me imagino. ¿Cómo sigue este proyecto de ley de aquí en adelante? ¿Qué es el próximo paso? Bueno, en algunas de las primeras sesiones de agosto del Senado se llevaría al plenario, y de salir aprobado pasaría a la Cámara de Diputados, que, bueno, ahí sin ningún trauma se abrirá de vuelta, se revisará, quizás sea mejorado, quizás, en fin, se abran de vuelta las negociaciones, porque yo soy consciente de que ya hay voces manifestando cierta resistencia, y bueno, el proceso democrático en diputados le harán las modificaciones, que si se hacen modificaciones va a volver al Senado para aceptarlas o rechazarlas. Ese sería más o menos el proceso. Perfecto. Carmen, muchísimas gracias por estos minutos. Esperemos que se pueda ver ese tema presupuestal, esta idea que sale en las charlas. Lo importante de charlar y estar en contacto con la comunidad también, que generan ideas, propuestas, ¿no? Y que se puede seguir mejorando. Y esperamos verte pronto por aquí, por Punta del Diablo. Bueno, si Dios quiere, el viernes que viene para la inauguración de la escuela. Ay, estaría hermoso. Entonces ahí nos vamos a cruzar. Carmen, muchísimas gracias por estos minutos. Quedan abiertos los micrófonos de Ulmanianas y de Radio Ulma, como siempre, para cuando necesites. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Un abrazo, Carmen, gracias. Un abrazo, chao. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.